Bueno, continuando con el programa, y después de haber escuchado a estos expertos, ahora bien, en el campo operativo, ¿cómo ha influido esta tecnología y cómo se ha abordado este reto? Es una pregunta y han habido muchos esfuerzos, como habíamos comentado, de lo cual me complace presentar a Gerardo Navarrete. Él es profesor de educación primaria, licenciado en informática y maestro en administración de tecnologías de la información, CEO retirado de la Universidad Autónoma de Campeche, en donde desarrolló importantes acciones como lograr convertir en la primera universidad de referencia de Google en México. También fue docente desde 1986 en educación básica, media básica y superior. Ha promovido también siempre el uso de las tecnologías en la educación. Le encanta aprender y compartir experiencias. Actualmente enseña ingeniería de software y negocios y apoya a las escuelas para la adopción de tecnologías de la información. Es importante mencionar que es miembro fundador y vocal emérito del comité ANUYES TIC. Orgulloso líder GEG Campeche, México y líder de Global GEG. Como educador y entrenador certificado de Google, MIE Experto y Apple Teacher, anima a todos sus colegas a mejorar la misión de sus profesores en estos tiempos difíciles, tocando corazones y transformando personas. Y también tenemos el honor de tener a Víctor Román Segura Cano. Él es ingeniero en electrónica por el ITES, en alta dirección de negocios por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Víctor ha trabajado en la industria de las telecomunicaciones, TICs y aplicaciones por más de 13 años para empresas como Cisco y Nokia. Es cofundador de APISEC Cloud Service, empresa dedicada a prestar servicios de consultoría, diseño, gestión del cambio, implementación y capacitación. También se desempeña como director de operaciones de Enguía Educando, partner global de Google for Education. Víctor es trainer certificado de Google for Education y especialista en Chrome Browser, Google Cloud Platform, Chromebooks y G Suite para la educación. Víctor tiene 5 años de experiencia profesional como profesor del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ellos dos nos platicarán sobre sus experiencias, cómo han abordado estos desafíos. Empezamos con Gerardo Navarrete. Hola Gerardo, adelante. El primero, pues debo agradecer nuevamente la invitación a Iván, a la maestra Glemi y a José Segundo, que han estado muy pendientes de la participación de todos nosotros en estos eventos. Así que muchas gracias y una felicitación a todos los estudiantes, a todos los docentes y los trabajadores del Colegio de Bachilleres de Campeche, que bueno, se están celebrando su 30 aniversario. En realidad hemos escuchado las grandes maravillas que realmente disfrutamos nosotros como usuarios de Google for Education. A mí también me toca ser entrenado, ser educador certificado y disfruto mucho. Yo soy Google de corazón totalmente. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes algunos otros retos que son importantes para la tecnología en relación a la educación en línea, que es la temática que nos ha pedido Iván que comentemos en esta charla. En ese sentido, independientemente de los retos que ya nos platicará Víctor, uno de los retos más importantes es este. Ya uno de los docentes había estado mencionando la necesidad de trabajar fuera de línea en virtud de que no todos contamos con una gran capacidad de conectividad. Es importante evaluar en los lugares en los que nosotros nos encontramos cómo está disponible esa conectividad. Los contenidos cada vez requieren de mayor velocidad, de mayor ancho de banda y de mayor capacidad. Y es un reto que evidentemente estamos enfrentando todas las instituciones educativas y sobre todo ahora en la pandemia, las organizaciones privadas y por supuesto el gobierno. Ahí vamos a encontrar que la alta velocidad la vamos a ubicar generalmente en las grandes ciudades, en los grandes centros urbanos, y que conforme nos vamos alejando de estos centros urbanos,
estamos teniendo problemas ya para conectar a todos, ¿no? Entonces es muy importante que este reto se mida y se busque la manera de disminuir esa brecha. Y por supuesto, relacionado también con la conectividad, ya nos mencionaba Andrea en su momento, la necesidad de la seguridad de nuestros estudiantes y de quienes están dentro de nuestras organizaciones. Cuidar mucho a nuestros docentes y a nuestros alumnos en atención a esa seguridad. Y esa seguridad también la tenemos que cuidar desde el aspecto de la conectividad. No es un tema muy sencillo, es un tema que hay que tomarlo con mucha seriedad y que estoy seguro que la administración del colegio ha tomado con mucho empeño para poder ir mejorando las capacidades de conectividad de sus estudiantes en los planteles. Y ahora hemos tenido, frente a la situación de la pandemia, pues la necesidad también de ir apoyando a los estudiantes en sus lugares de origen. A mí me ha tocado por ahí, en la institución privada en la que estoy trabajando en este momento, pues que es una universidad que está en la capital del estado y que pues los estudiantes al estar en la capital del estado no tienen tanto problema de conectividad. Sin embargo, muchos de ellos vienen de algunas poblaciones del interior, incluso de poblaciones cercanas a la mancha urbana de la capital, y no tienen necesariamente la misma capacidad, el mismo ancho de banda o el mismo acceso a esta conectividad. Entonces, estas brechas son uno de los retos muy, muy importantes que debemos de considerar para tratar de mejorar. Y para muestra un botón, fíjense bien, no les voy a poner las marcas, evidentemente, pero lo que ustedes están viendo ahora en la diapositiva son justamente la cobertura de algunas de las empresas más importantes de telefonía celular, que serían esas empresas que podrían ayudar o apoyar hacia quienes no se encuentran en las manchas urbanas. Y si ustedes observan, ese pequeño color naranja se refiere a redes 3G. En la siguiente compañía, ustedes adivinarán cuál es, ya hay 4G e incluso hay algunas zonas donde podemos encontrar un 5G, pero si se dan cuenta, hay muchos espacios en el territorio de nuestro estado que aún no tienen una cobertura. Basta que nos alejemos de esos centros urbanos o incluso que nos alejemos de las carreteras por las que vamos encontrando esos sitios de antenas celulares para que dejemos de tener una conexión segura o simplemente dejemos de tener una conexión. Aquí tienen otro, esta es otra compañía, ven la poca cobertura que tenemos y esta sería una cuarta. Son las compañías que tienen presencia en nuestro estado. Y adicionalmente a eso, nos vamos a encontrar con que la cobertura local que representan las redes cableadas, generalmente la encontramos solamente en las cabeceras municipales. Y que de esas cabeceras municipales la red no tiene mucha extensión. En algunos casos se auxilia el servicio a las comunidades a partir de las empresas cableras, las que nos venden servicio de televisión y ahora se han convertido también en proveedores de servicios de Internet. Y yo creo que uno de los problemas más grandes es que finalmente no tenemos muchos carriers al interior de los estados. No hay todavía la infraestructura suficiente para poder ampliar esa red. Y de tal suerte que apenas estamos en un creciente y naciente formación del IXP de Yucatán, donde esperamos que en un par de años podamos concentrar ya una oferta mayor de carriers que haga una disminución de costos para toda la región del sureste. Así que en su tiempo que me tocó ser responsable de elegir enlaces en la Universidad Autónoma de Campeche, de poder mejorar las ofertas y crecer, que lo pudimos hacer en su tiempo de manera bastante fuerte, pues notamos grandes diferencias en servicios, en garantías que se reflejaban justamente en los costos. Entonces, este es uno de los retos que no debemos de perder de vista. Y aunado a este reto, vamos a tener, si se fijan, el acceso. Esto es una tabla de la encuesta nacional de uso en los hogares de tecnologías de información y comunicación.
Y si se fijan, ahí está la diferencia de la probabilidad de uso de Internet por entidad federativa en nuestro país. Por supuesto que el estado de Campeche tiene una probabilidad de uso un poquito superior al promedio, pero desearíamos que hubiera una mayor cantidad de personas, una mayor probabilidad de utilización por parte de la gente. Digo, no perdamos de vista también que se han hecho esfuerzos importantes. Me tocó a mí estar colaborando con el proyecto de México Conectado. De algunas poblaciones tienen sus enlaces gracias a ese proyecto, aun cuando no se logró concretar el 100% de los enlaces que estaban prometidos. Y me gustaría adicionalmente mencionar otro reto importante. A mí me encanta Google, pero cuando el maestro se enfrenta a la multiplicidad y a la importante oferta de herramientas que puede utilizar, empieza a encontrar grandes dificultades. Empieza a encontrar, evidentemente, pues que por ahí puede usar Office, por ahí puede usar incluso herramientas gratuitas de Apple, por ahí puede utilizar, obviamente, la G Suite. Y trata de aprender de todo o trata de enfocarse hacia quien esté utilizando o indicando en su institución la línea a seguir. Y es evidente que no podemos dejar de mencionar que va a depender en algunos casos la decisión de la institución hacia qué plataforma nos debemos de orientar. Sin embargo, yo creo que Google siempre va a mantenerse a la vanguardia y nos va a ofrecer la mejor solución. Y por ello es importante que nosotros conozcamos la oferta, visualicemos lo que pueden hacer esas herramientas y establezcamos esas ventajas. Pero sobre todo, a partir de una gran brecha, la brecha de la capacidad que nuestros docentes tengan para hacer uso de sus herramientas. Y aquí quiero hacer un alto en el camino, como bien lo señaló también Andrea lo señaló muy marcado, la importancia de utilizar una correcta metodología para las clases. Muy importante saber que tenemos que seleccionar primero nuestro método pedagógico, el más adecuado, y estar convencidos de que la tecnología es solamente un medio, no es el fin. Nosotros vamos a apropiarnos de ella y vamos a utilizarla de la manera más adecuada, pero siempre anteponiendo el propósito de la clase. Cuando nosotros como docentes nos emocionamos y nos apasionamos con el uso de las herramientas, a veces estamos más preocupados por cómo hacer las herramientas, cómo usarlas, que por el propósito de nuestra clase. Así que es una recomendación importante, se los dice alguien con algunos añitos de experiencia docente, un poquito más de 30. Es importantísimo que antepongamos siempre el propósito de la clase al uso de las herramientas. Y claro, Andrea habló de su experiencia docente. Yo les puedo platicar de mi experiencia docente. Y muchos de nosotros, los que nos encargamos de capacitar, de entrenar y de aportar a los docentes, hemos sido también docentes o seguimos en el ejercicio. Porque es muy importante que seamos pares o que seamos expertos que tengamos esa experiencia para poder compartir las inquietudes. Por aquí veo en la audiencia algunos compañeros de una red personal de aprendizaje que tenemos por ahí en Sudamérica y en toda Latinoamérica. Y siempre privilegiamos, evidentemente, esa experiencia docente. Finalmente, tenemos también que distinguir cuál modalidad estamos utilizando. Y cuando nos referimos a modalidades, tenemos que dejar claro, muy claro, cuando estamos vinculando los momentos de una clase presencial, de una clase híbrida, de una clase completamente en línea, porque hemos caído en muchos errores. Hemos caído sobre todo en el error de querer hacer la clase en línea tal y como si fuera la clase presencial. Y hay muchos docentes que a la fecha, o instituciones mismas que a la fecha te dicen,
Tu clase es de 2 horas y 2 horas tienes que tener al alumno frente al monitor. Y Andrea nos señalaba estrategias sumamente importantes para poder llevar a cabo el utilizar el tiempo que te piden, pero no necesariamente frente a cámara. Imagínense el alumno que empezó en una sesión virtual a las 7 de la mañana, está en línea, ¿qué atención le va a prestar el alumno de secundaria a las 2 de la tarde? Por favor. Ya es muy complicado retener su atención. Entonces, tenemos que jugar con todas esas estrategias, pero son estrategias pedagógicas en las que vamos a aprovechar la ventaja de las herramientas. Y no perdamos de vista que no todos los procesos educativos que sean en Internet son educación en línea o educación a distancia. Estamos a distancia, estamos utilizando el Internet, pero debemos de determinar con claridad cuál es la forma en la que vamos a trabajar. Y en ese sentido, pues es muy importante que el maestro nunca pierda su esencia de docente. Había momentos en los que a mí me decían, es que tú eres un tecnólogo. No, primero soy docente. En el salón de clases primero soy docente. Y cuéntenme, este meme me encantó cuando me lo compartieron. Creo que muchos de nosotros lo hemos visto hoy en día esta circunstancia, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros alumnos? Cuando estás en el salón de clases tienes que llamar la atención. Silencio, presten atención. Ahorita, carambas, de repente como que, oigan, hablen, digan algo. Por favor, queremos su atención. Es correcto, Giovanni, es un reto total. Y para ello tenemos que utilizar las herramientas más adecuadas para poder siempre llegar a una meta. Y adicional y complementando lo que Andrea nos compartió temprano, pues es muy importante que identifiquemos primero las necesidades de nuestros alumnos. Ningún grupo es igual. A cada grupo hay que darle un tratamiento diferente, incluso en el uso de las herramientas para la educación a distancia o en línea. Tenemos que seleccionar cuál es el método más adecuado para cómo vamos a manejar nuestra clase. Y una vez seleccionado ese método, buscar la herramienta que se ajuste de mejor manera a sus necesidades. Por supuesto, no somos expertos, porque si empezáramos a nombrar la cantidad de herramientas en las que un trainer de Google puede certificarse, pasando por Wii Video, IORAT, Puzzle, Peer Deck, etcétera, 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 que son múltiples herramientas que podemos utilizar junto con Google, pues no acabaríamos nunca de aprender, que es el ideal, ¿verdad? Estar aprendiendo siempre. Pero si seleccionamos una que creamos que cumple con las necesidades, vamos a aprovecharla al máximo, vamos a aprender su uso correcto y vamos a aplicarla de acuerdo a las necesidades de la clase. Y creo que ya me pasé de mi tiempo, por lo que los minutos o el minuto que me resta lo voy a tomar para invitarlos. Andrea mencionaba el Teacher Center, Andrea mencionaba los partners, pero es muy importante el punto de los grupos de educadores Google. Y en Campeche no somos la excepción, en Campeche también tenemos un grupo de educadores Google y ahí están las redes sociales donde nos pueden contactar. Varios de nosotros que hemos sido docentes o que somos docentes y entrenadores Google nos hemos dado a la tarea de tratar de mantener vivo este grupo porque en él se puede aprender mucho. De hecho, en la audiencia tenemos por ahí varios compañeros de grupos de educadores Google de Latinoamérica y por ahí andaba también Shannon Moore de Estados Unidos, que también es una líder del grupo global. Es muy importante que vayamos uniendo esfuerzos. Los grupos de educadores Google son grupos de docentes y de gente interesada en acercar la tecnología de la educación, la tecnología de información a la educación. Así que dense una vuelta por nuestras redes sociales, inscríbanse al grupo y tenemos reuniones con cierta frecuencia y estamos preparando ya eventos incluso de preparación para certificación. Así que están cordialmente invitados a unirse a estas redes y a participar con nosotros. Así que
Tomen nota, por favor, ahí están las redes, búsquenos en las redes, síganos y ojalá puedan unirse a nosotros. Es esta labor que se hace como educadores de Google, es una labor voluntaria. Y créanme que en los grupos de educadores he aprendido muchísimas cosas y se comparten muchas cosas. Así que un placer, agradezco nuevamente a Iván, a la maestra Demi, al maestro José, la invitación y créanme que ha sido todo un placer poder compartir hoy, un lujo compartir hoy con Carlos, con Andrea y con Víctor que me sucede en este momento. Así que si hubiera alguna pregunta o algún comentario, Iván, estoy aquí unos minutillos para responderlo. Giovanna, en esa red social, únete a nosotros. En Facebook tenemos un grupo. Ahí puedes hacer la solicitud para unirte al grupo y ya nosotros te invitamos al grupo para que puedas asistir a las sesiones. Así que excelente. Quien más tenga interés, encantados de recibirlos en el GEG. Un placer. Iván, si hubiera alguna duda. De hecho, Giovanna, en Quintana Roo todavía no tenemos grupo de educadores, así que bien vale la pena que te acerques y vayamos trabajando para que podamos en algún momento crear por ahí también un GG. Yo creo que a Andrea le encantaría. Iván. Creo que tiene el micrófono. Disculpe, tenía el micrófono apagado. Si gustas, Gerardo, ahorita no hay preguntas, pero terminando la participación de mi querido Víctor, podemos juntar unas preguntas y al final la podemos juntar. ¿Les parece? Excelente. Adelante, mi estimado Víctor.